GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar siempre pendientes de nuestras redes sociales. Estamos en Pensamiento Crítico, el programa de GAFA TV Ecuador. Esta tarde nos acompaña el señor Félix Pilco, él es vocero del movimiento Creo. Vamos a ver cómo está la candidatura de Guillermo Lasso y qué se avecina para las elecciones del próximo año. Como todos los días y todas las tardes nos acompaña nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, buenas tardes. Hola Galo, hola amigos en Ecuador y en el mundo que nos siguen diariamente en Pensamiento Crítico a través de GAFA TV Ecuador, esta plataforma que está siempre conversando con la gente, conversando con los protagonistas sobre los temas más importantes del país y del mundo. Saludo cordialmente esta tarde de miércoles 26 de agosto del 2020 al señor Félix Pilco. Él es el vocero nacional del movimiento político Creando Oportunidades, Creo, y también él es asesor político del bloque para la organización política en Ecuador. Félix, mucho gusto, gracias por el tiempo y por la deferencia para nuestro programa. Mucho gusto, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para ambos y un abrazo para toda la gente que nos acompaña por esta vía, cuando ya nos podemos y tenemos la posibilidad de conectar con todo el mundo a través de la internet. ¿Usted está en Guayaquil? Así es, me encuentro en la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo está Guayaquil? Hermosa como siempre, con un clima espectacular y con una comida deliciosa. Aquí estamos en casa con la familia, trabajando desde casa también muchas veces, pero también saliendo para esforzarnos, trabajar para construir un mejor país. Muy bien, vamos a hablar hoy día de elecciones, vamos a hablar de la candidatura del señor Guillermo Lasso y de su binomio, el doctor Borrero, médico, y vamos a hablar de lo que propone y de las alternativas que hay. Comencemos hablando de una cosa, el que existan 19 aspirantes o precandidatos a la primera magistratura del país da lugar a que se disperse el electorado, a que se atomice incluso la Asamblea Nacional en el asunto de elegir. La alternativa, dicen los analistas, es que los partidos, de acuerdo a las tendencias, se vayan uniendo, se vayan fusionando, capaz de que la papeleta electoral del próximo 7 de febrero no sea una verdadera sábana de 3 plazas a lo mejor, que confundiría más al electorado. En ese sentido, Félix, ¿cómo están las conversaciones del sueño del señor Lasso de ser el candidato ungido de la derecha del Ecuador? Bueno, los sueños de Guillermo Lasso y de todo el proyecto político no es ser solamente candidato en las próximas elecciones del año 2021. Nuestra aspiración, nuestro sueño, nuestro compromiso es con el Ecuador, sacarlo de la profunda crisis, implementar una nueva forma de hacer política, reconstruir las estructuras del Estado, hacer una práctica política diferente. Y eso es lo que hemos hecho durante los últimos 10 años. Recorrer las 24 provincias del país, los 221 cantones del Ecuador. Guillermo Lasso personalmente ha viajado por cada rincón de nuestro país, hablándolo con la gente, construyendo las propuestas que han sido anotadas por un equipo que tenemos, que está conformado dentro de la Fundación Ecuador Libre, que es nuestro tanque de pensamiento dentro de Creo. Es eso, en una manera responsable, que hemos venido construyendo una propuesta para el Ecuador. Y el próximo año estamos nosotros frente a la elección más trascendente de los últimos 100 años quizás. Tenemos que escoger al presidente que va a sacar al país de la crisis. Y estamos proponiéndole al Ecuador una propuesta seria, responsable, construida en base a los viajes, los aportes, las aspiraciones que tienen todos los ecuatorianos y con un equipo bien estructurado que viene trabajando de manera ardua
con una estructura política que es la más grande, la más amplia actualmente en el Ecuador. Félix, con ese propósito de ustedes llegar a la primera magistratura, mi pregunta iba en ese caso justamente a apuntar a eso, pero dispersa a la derecha, ustedes son un partido de derecha, un movimiento de derecha, dispersa a la derecha con muchos candidatos, ese abanico da lugar a que los votos igualmente estén dispersos. Por eso yo le preguntaba, ¿qué posibilidades existe de una unidad para que el señor Lasso sea candidato de la derecha? Único candidato de la derecha. Él ha dicho que está dispuesto a hablar con el señor Nebot. ¿Cómo están esos diálogos? ¿Están avanzando? Las puertas de Creo están abiertas para todos los ecuatorianos. Y en ese sentido, Guillermo Lasso ya hace varios meses, cuando recién empezaba la pandemia, hizo un llamado público para sentarnos todos los actores políticos, sociales, gremiales, económicos del Ecuador en una mesa y unirnos para poder sacar al país de la situación que atravesamos. Ese llamado no tuvo eco en aquel momento, pero nosotros hemos seguido trabajando por conformar una plataforma de unidad. En este momento, permítame decirle que dentro de la plataforma de unidad que se llama Salvemos al Ecuador, existen más de 160 organizaciones sociales, gremiales, civiles. Hay más de 10 organizaciones políticas de todo el país que ya han conformado una alianza con nosotros en todo el territorio ecuatoriano. Y seguimos abiertos al diálogo. Nosotros entendemos y sabemos que esto no lo podemos enfrentar solos. Tenemos que hacerlo en conjunto con la mayor cantidad de ecuatorianos que quieran ser parte de este proyecto. Y nosotros estamos prestos a conversar con absolutamente todos para formar un gran frente de unidad destinado a reconstruir al país, a construir nuestra sociedad. No retroceder a repartirnos los puestos o los ministerios o los espacios de control. No, señores. Aquí tenemos nosotros que tener un compromiso para reconstruir al país de manera diferente. Félix, pero la propuesta de ustedes es cualquier diálogo a partir de la candidatura del señor Lasso, ¿verdad? Que renuncien los otros, pero el señor Lasso está firme y a partir de eso se construye cualquier unidad. Lo que sucede es que nosotros hemos construido una propuesta seria. Hay muchos precandidatos, pero ¿qué hay atrás de los precandidatos que han aparecido? Hay un trabajo, hay una estructura, hay un plan de gobierno, hay un equipo. No, hay aspiraciones personales de cada uno de ellos que no representan el sentir de todos los ecuatorianos con el mayor de los respetos. Aquí hay un trabajo serio, construido durante la última década, con una estructura política amplia, grande, con la participación ciudadana de todas las regiones del país, pero sobre todo, y algo que no tiene ninguna otra organización política en el Ecuador, un tanque de pensamiento que va proveyendo constantemente de insumos, de ideas, de propuestas, de proyectos. Este es un proyecto político serio. El Ecuador necesita prácticas políticas serias, no demagógicas, irresponsables, clientelares, que solamente quieren su espacio de poder para poder gobernar. Porque ¿saben lo que ha pasado en el Ecuador durante los últimos 40 años? Es la clase política tradicional la que se ha beneficiado de la estructura que se ha venido construyendo. Son los políticos y los grupos de poder quienes han aprovechado de ese espacio para enriquecerse y tener control sobre muchos aspectos de nuestra sociedad. Es hora de hacer una práctica política diferente, fresca, con compromiso hacia la sociedad y donde todos los ciudadanos, ustedes y nosotros, seamos vistos con la misma vara, medidos con la misma vara por parte de la ley. No es posible que aquí en el país, cuando hay un político o un personaje en un espacio de poder, no se le mire con la misma vara, mientras que a un ciudadano común y corriente le persiguen, le caen con todo el peso de la ley. Eso no es posible en una sociedad en proceso de desarrollo. Félix, en ese andamiaje, en ese proyecto político, ¿cabe perfectamente el doctor Borrero como candidato a vicepresidente? Absolutamente. ¿Quién es el doctor Alfredo Borrero? Es un señor médico neurocirujano, nacido en la ciudad de Cuenca, que reside ya hace más de 20 años en la ciudad de Quito, que ha sido decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de las Américas en la ciudad de Quito, y que tiene un espíritu humanista bastante conocido y amplio, que muchas veces, incluso un poco cayendo hasta en los temas más íntimos del doctor Borrero, ha atendido a pacientes que no tienen recursos porque sabe que hay que atender, hay que salvar las vidas de los ecuatorianos. Y el doctor Alfredo Borrero ha estado junto con nosotros desde el inicio de la pandemia.
ha asesorado al Fideicomiso Salvar Vidas de manera óptima, y eso nos ha permitido llegar a todos los cantones del país, a los 221 cantones del país, con equipo médico, con equipo de bioseguridad, con medicina, con instrumentación, porque otra cosa que descubrimos en esta crisis de la pandemia es que el sistema de salud público no servía, estaba tomado por la corrupción. Se habían repartido los políticos de siempre, la administración de los hospitales públicos, habían hecho un pacto de la muerte. Eso con mucha menor cantidad de dinero, bien asesorados por el doctor Borrero y con la iniciativa y el liderazgo de Guillermo Lasso, con 12 millones de dólares hemos podido salvar miles de vidas de ecuatorianos. Félix, en todo caso, el señor Lasso escogió a su compañero de fórmula tomando en cuenta la coyuntura de salud del Ecuador y me imagino también pensando en el futuro, es decir, en generar una verdadera política de salud pública, que es lo que necesita el Ecuador para hoy, para mañana y para el futuro. En todo caso, esta será la tercera será la vencida, suelen decir, porque si no va a quedarse como el señor Noboa. ¿Ah? Bueno, guardando el respeto y la consideración para el señor Noboa, Guillermo Lasso no es el señor Noboa. Y en el año 2017 nosotros ganamos las elecciones y todo el país sabe lo que sucedió en el Consejo Nacional Electoral. Pero para evitar precisamente que se vuelva a repetir aquellos momentos negros de la historia ecuatoriana, hemos venido trabajando ya hace más de un año construyendo una plataforma de control electoral que nos permita garantizar las elecciones del año 2021 que sean transparentes y que respeten la voluntad popular. Félix, en todo caso, se habló mucho de un fraude electoral, del apagón de todo aquello en las elecciones del 2017, ¿verdad? Pero a la larga, el señor Lasso, el bloque parlamentario de Creo, terminó cogobernando, avalando y legitimando al gobierno del señor Moreno, Félix. En absoluto. Hemos sido la primera fuerza de oposición del Ecuador, pero una posición responsable, pues no una posición coyuntural que ahora votemos a favor y otro día votemos en contra según lo que políticamente nos convenga. Así no se puede seguir haciendo política. Y nosotros tuvimos un acuerdo legislativo de 10 puntos que fueron públicos. Nosotros hacemos todas nuestras actividades políticas públicas y que no fueron cumplidas por el bloque oficialista. Una de ellas, la más importante, considero yo, el no cumplimiento de la fiscalización al gobierno actual y al gobierno anterior. En ese sentido, nosotros no tenía sentido seguir manteniendo esa alianza legislativa. Y en el proceso de octubre, cuando estuvo en peligro la democracia, no fue por defender a ningún gobierno en particular ni al presidente de la República, sino por defender la institucionalidad de nuestro país. Tenemos que actuar de manera responsable, somos demócratas, impulsamos un Estado de derecho, tenemos que generar las condiciones para que exista confianza en el Ecuador, porque desestabilizando, generando caos, solamente impulsando el desastre, no vamos a generar ni a construir riqueza, que necesitamos construir riqueza en el Ecuador para salir de la crisis. La única manera de poder sacar de la crisis a todas las familias ecuatorianas es generando riqueza, generando confianza para que vengan nuevas inversiones y para que haya un manejo transparente de la cosa pública en el Ecuador. Esta tarde de miércoles 26 de agosto del 2020 estamos conversando con el señor Félix Pilco. Él es vocero nacional del movimiento político Creando Oportunidades Creo y también es asesor político del bloque parlamentario de Creo en la Asamblea Nacional. Estamos conversando en pensamiento crítico. En todo caso, la siguiente pregunta que usted ya se adelantó un poquito es: el señor Lasso y ustedes dicen que van a sacar de la crisis al país, que están preparados. Démonos unos perfiles, unos tips a los ecuatorianos, a los que están escuchando en Ecuador y en el mundo. ¿Cuáles son los primeros pasos? Porque yo recuerdo clarito que los 100 minutos del señor Lasso, ¿para qué? ¿Para qué eran aquellos 100 minutos que digo que él tenía para solucionar los problemas? ¿Por qué no lo desmenuza un poquito esos 100 minutos? Bueno, ¿cuál va a ser la diferencia con respecto a otros gobiernos del pasado? Que muchas veces llegaban al poder las personas del gobierno y recién se enteraban que el país estaba mal y recién comenzaban a trabajar sobre qué hacer para poder manejar administrativamente al Ecuador. Nosotros queremos llegar preparados y estamos trabajando en ese sentido desde hace varios meses, construyendo propuestas de decretos ejecutivos
de propuestas de leyes urgentes y de acciones que se tienen que tomar en los primeros minutos para enviar un mensaje de seguridad, de que sepa el mundo que aquí existe un gobierno que sabe qué tiene que hacer y que tiene un gobierno con el liderazgo y el talante suficiente para poder enfrentar la crisis que atraviesa el Ecuador. Y nosotros estamos trabajando en ese sentido, por el bienestar de todos los ciudadanos, no solo de un sector, de los más pobres principalmente, porque la gente que no tiene ingresos necesita comer, y para poder comer necesita un trabajo que les permita acceder a esos alimentos. Félix, yo tengo propuesto una entrevista al señor Lasso y en esa entrevista que yo le hice, una invitación que está pendiente, yo le decía, ahora el presidente que vaya a asumir el poder el próximo 24 de mayo del 2021 tiene que estar consciente que el Ecuador de ahora es un Ecuador muy especial, ¿verdad? Un Ecuador con un sinnúmero de problemas sanitarios, políticos, económicos, sociales, y una pandemia grande que también es la corrupción. Si aquel que aspira a la presidencia no es consciente de esos problemas y solamente busca ponerse la banda presidencial y aprovecharse del poder, nos terminará hundiendo y será el sepulturero del Ecuador. ¿Ustedes están conscientes del reto en el que están metiéndose? Por supuesto que sí, sabemos la responsabilidad y el compromiso al cual nosotros estamos asumiendo cuando seamos gobierno. Es que lo que sucede es que nosotros por convicción entendemos a un Ecuador diferente. Hemos venido trabajando para impulsar al Ecuador a un modelo que no sea el mismo con el cual ha sido manejado durante las últimas décadas. Es como cuando un doctor receta a un enfermo la misma medicina. Si le recetas la misma medicina a un enfermo que no funciona la medicina, el enfermo se va a ir empeorando en el transcurso del tiempo. El Ecuador necesita que se le aplique una medicina diferente, que funcione, para que el enfermo se cure. Es el objetivo principal. Cuando un doctor es responsable y se da cuenta que la medicina que se le ha venido aplicando constantemente no funciona, sabe que tiene que cambiar de medicina. Es lo mismo que tenemos. Pero Félix, a veces se corre el riesgo también de que la medicina resulta ser peor que la enfermedad. No, eso cuando tenemos un mal doctor. Pero Guillermo Lasso ha demostrado durante los últimos 50 años, tanto en la vida privada como en la vida pública, que ha sido una persona eficiente, transparente. Y permítame contarle solamente 2 casos. El uno, o 3 casos si quiere también usted le puedo contar. El uno, el terminal terrestre de Guayaquil. El terminal terrestre de Guayaquil hace 20 años era conocido y salía en las noticias casi todos los días por ser un centro de corrupción, de negociado. Ese terminal era sucio, olía mal, tenía un mal servicio. Cuando coge la administración del terminal terrestre de Guayaquil, Guillermo Lasso, y sin que el municipio de Guayaquil le dé un centavo para poder sacarlo adelante, él coge esa responsabilidad y ese reto y lo convierte en 2 años en el terminal terrestre más grande, más eficiente y más moderno de toda Latinoamérica, y cosa que hasta ahora sigue siendo. Esa es la manera seria como se trabaja para poder solucionar problemas, o como cuando se hace cargo de la embotelladora de la Coca-Cola cuando lo quebró el anterior administrador. Él se hace cargo de la administración y lo convierte en poco tiempo nuevamente en una empresa rentable y devuelve, cuando ya no tiene esa administración, a los dueños de esa empresa una empresa rentable que hasta ahora funciona de manera normal. O como cuando se hace cargo de la administración del Banco de Guayaquil por allá en la década de los 80, en el siglo pasado, que era un banco de los más pequeños de nuestro país, y lo deja cuando deja administración en el año 2012 como uno de los bancos más grandes y más solventes de todo el Ecuador. Eso es Guillermo Lasso. Ha demostrado con hechos y con resultados que es un gran administrador y que está preparado para sacar al país de la crisis. Félix, en todo caso también hay una contrapropaganda. Se le habla que el señor Lasso, por ejemplo, él fue funcionario de Maguat, fue ministro, fue también gobernador del señor, del coronel Gutiérrez. En el caso de Maguat, se le atribuye a él algo de culpa en el asunto del feriado bancario, de toda esa situación. Y también en el caso de banqueros, también un poco se sataniza, porque se dice que los banqueros son los que más han ganado en las crisis. ¿Qué tiene que decir usted como vocero de Guillermo Lasso?
Permítame responderle en dos partes. La primera parte. Guillermo Lasso fue gobernador de la provincia del Guayas en la presidencia del señor Yamil Maguad, no en la presidencia del señor Gutiérrez. Ya. Y fue superministro de Economía por un mes posterior a la crisis económica que atravesó y donde se incautaron recursos de los ecuatorianos. En segundo lugar, es tan falso de falsedad absoluta de que Guillermo Lasso tuvo algo que ver con el feriado bancario, con ese momento triste que generó muertes para todas las familias ecuatorianas. Es tan falso aquello que el propio exgobierno le creó una comisión de investigación con dedicatoria para que encuentren un documento, una línea, una firma que involucre a Guillermo Lasso ese fatídico momento del feriado bancario. No encontraron absolutamente nada, pero sí lo que encontraron fue que el primo del expresidente, que ahora está juzgado en la ciudad de Miami, el primo, sí tuvo que ver con el feriado bancario. Es más, no era economista, había falseado hasta su título. Eso descubrió esa comisión que con dedicatoria y mala fe el ex gobierno le creó a Guillermo Lasso. Félix, en todo caso, se seguirá hablando del feriado y estoy más que seguro que en los spots publicitarios de la campaña se seguirá atribuyendo al señor Lasso de ser algo responsable o responsable y de haberse beneficiado del asunto del feriado, tanta cosa. En todo caso, ¿no les deja dormir el correísmo a ustedes de Creo, Félix? No, yo creo que no les deja dormir a los 17 millones de ecuatorianos, porque lo que hoy vivimos, la profundidad de la crisis que hoy atravesamos, es producto del despilfarro y del mal manejo del gobierno que comenzó en el año 2007 y terminó en el año 2017, y que siguió con las mismas prácticas y manejos irresponsables y sin aplicar las medidas adecuadas durante el gobierno del señor Moreno. Eso es lo que le quita los sueños a los ecuatorianos. Tuvimos la oportunidad de oro, de catapultar al desarrollo a nuestro país, de haber tenido un fondo de reserva que nos permita enfrentar crisis profundas como la que estamos atravesando, con prácticas responsables como las que tiene Noruega, por ejemplo. Pero no, ¿qué es lo que pasó en el país? Se comieron los mayores ingresos de recursos de toda la historia republicana del Ecuador. Pasó una deuda externa de 12.000 millones de dólares en el año 2007 a casi 60.000 millones de dólares en el año 2017. Eso, señores, eso es traición a la patria. Eso es haber jugado con la pobreza y con la confianza que los ecuatorianos le dieron a ese gobierno. Y que el gobierno actual tampoco lo ha sabido enfrentar y que lo ha profundizado aún más, porque no supo entender qué es lo que tenía que hacer. Estamos conversando con Félix Pilco esta tarde, vocero del movimiento político Creando Oportunidades, Creo. Félix, en todo caso, solo usted hacía un parangón como que es un buen médico el señor Guillermo Lasso, ¿verdad? Que receta bien, que pronostica bien. Pero aparte de médico necesitamos un cirujano para extirpar la corrupción. ¿Qué pueden ofrecer en este caso? Porque el bisturí, el cirujano de Carondelet de este gobierno que está terminando no ha funcionado. Bueno, para poder enfrentar la corrupción se necesitan varias aristas. Una de ellas es decisión política. Hay que tener los pantalones para enfrentar a los corruptos. Y para poder enfrentar a los corruptos y a todo el sistema endémico de corrupción que existe en nuestro país, hay que cambiar las estructuras. Y una de las cosas que tenemos que cambiar dentro de esas estructuras es la despolitización de los entes de control. No es posible, no es admisible en una sociedad en vías de desarrollo que Fiscalía, que Contraloría, que Procuraduría, que incluso la función judicial, que es un poder independiente, tenga la influencia de poderes políticos y que los actores quienes están a cargo de esas instituciones y de esas funciones tengan miedo de actuar de manera correcta porque el poder político los presiona, los chantajea, los extorsiona. Eso no puede ser admisible. Hay que despolitizar de raíz, así como hay que despolitizar al IES, señores. ¿Cómo es posible que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sirva desde casi 50 años, 60 años, como caja chica de los gobiernos de turno y que exista una cuota política que sirva para dos cosas fundamentalmente? Para pagar los favores políticos de quien está gobernando de manera
circunstancial en ese periodo y para caja chica del gobierno para que le solucione problemas de liquidez. Félix, pero los ecuatorianos tampoco queremos, me incluyo yo, que a título de corregir se privatice el seguro social, por ejemplo. ¿Qué piensan ustedes? El primer paso que hay que hacer o que hay que decidir dentro del IES, antes de iniciar una reforma de la institución, sea cual sea, es su despolitización. Porque el actual sistema a los únicos que ha servido es para que quienes han estado en el IES y quienes son beneficiarios de esos pagos de favores políticos se enriquezcan. Para que nos pero no privatización. Cualquiera que sea el modelo que decidan los ecuatorianos, porque seguramente el modelo que decidan los ecuatorianos va a ser consultado con el pueblo. Eso tiene que ser consultado con el pueblo. No es una decisión que la va a tomar el gobierno de turno de manera autoritaria o sin consulta. Pero lo fundamental antes de cualquier cosa es despolitizarlo, porque defender el actual sistema con la mano de los políticos dentro de la institución es defender la corrupción. Félix, en todo caso, también la gente se preocupa y será también tema de diálogo, de debate, de mucha controversia, el asunto de las empresas públicas. Ahora mismo se hablaba del Banco del Pacífico, que en secreto se está vendiendo, se quiere vender, de muchas hidroeléctricas, empresas que están funcionando y son empresas que le dan réditos al Estado ecuatoriano. En todo caso, la gente está preocupada. Creo, el señor Lasso es neoliberal, es de libre mercado. ¿Cómo le podemos configurar, Félix? A ver, usted ha topado un tema muy importante que está siendo utilizado por aquellos que gobernaron el país para atacar a Guillermo Lasso. Y Guillermo Lasso ha sido muy tajante y muy frontal en decir que él no tiene nada que ver con la venta del Banco del Pacífico. Es más, el bloque de Creo está pidiendo información a la Superintendencia de Bancos para que explique al país cómo así estos secretos de Estado en el proceso de venta del Banco del Pacífico. Esto tiene que ser transparente, tiene que ser diáfano. El Banco del Pacífico en los últimos años ha generado utilidades para los ecuatorianos y hay que entender que es una empresa que ha sido bien manejada por una administración privada, no por una cuota política, y que si se va a vender el Banco del Pacífico tiene que ser un proceso transparente para que se garantice confianza y todos los ciudadanos tengamos claro de que no se están robando ningunos dineros que corresponden a todos los ecuatorianos. Muy claro aquello. Hay que transparentar y hay que informar al país porque el país es dueño de esos bienes, ¿verdad? Pero yo le preguntaba, si le ubicamos al señor Lasso neoliberal, de libre mercado, que hacerle al Estado más chiquito, porque suele llamar, la derecha suele llamar Estado obeso, que deje pasar, que no controle. ¿Cuál es la perspectiva en ese sentido, Félix? Mire, para poder generar riqueza hay que construir un sistema de libertades. No hay otra forma. Primero usted genera un sistema, un Estado, una sociedad rica para poder emprender otras reformas que se tienen que hacer. Lo que el Ecuador recibió en el año 2007 fue un país con un gasto corriente de aproximadamente 3.000 millones de dólares. Al día de hoy, bueno, este año ha bajado un poco eso, pero hasta el año 2019, el gasto corriente era aproximadamente de 9.600 millones de dólares. Eso es inadmisible. ¿Que se tiene que dar participación en la empresa privada? Por supuesto que sí. Pueden interactuar y convivir la empresa privada y la empresa pública. Y Guillermo Lasso ha dado un ejemplo muy práctico sobre lo que queremos hacer en el gobierno en el año 2021. El Ecuador es un avión con dos motores, el motor público y el motor privado. Y ambos motores tienen que empujar la economía. Tanto el sector público tiene que invertir para dinamizar la economía y empujarla, y tanto el sector privado tiene que empujar este avión llamado Ecuador. Tenemos que... Con un piloto de experiencia y ecuánime, ¿verdad? Esa es la idea. Esa es la idea de la... Vamos concluyendo. Tengo dos preguntas para concluir. Dos, ¿ustedes cómo ven qué nivel de confianza tienen respecto al CNE? Se habla mucho. Ustedes tienen ahí un vicepresidente, señor Pita. ¿Qué tipo de confianza o qué tipo de dudas tienen respecto al CNE?
El CNE todas, porque la presidenta, quien está al frente de esa institución, ha demostrado con sus hechos de que no garantiza elecciones transparentes. Nosotros quisimos llevarla a juicio político y la salvó el voto del asambleísta o de la alterna del asambleísta Daniel Mendoza. Después de 4 días le pagaron ese voto aprobándole un movimiento nacional. Eso es corrupción. La señora no ha sabido garantizar un trabajo eficiente dentro de la institución y es por ello que nosotros tenemos observaciones gravísimas hacia el manejo que ella ha tenido dentro del CNE. Y por esa razón también estamos construyendo una plataforma que nos permita de cierta manera garantizar elecciones transparentes. Pero si usted me dice, confiamos en el actual CNE, pero sobre todo en la señora presidenta, no confiamos. Para concluir, uno de los baluartes de gobernabilidad es la Asamblea Nacional, ¿verdad? ¿Cómo están ustedes trabajando para tener un bloque que les pueda eventualmente, en caso de llegar a Carondelet el señor Lasso, para que tenga un poco de respiro, llamémoslo de alguna manera, y no haya las pugnas de poderes y puedan trabajar con un bloque sostenido y solvente, tomando en cuenta que la asamblea solamente tiene un 2%, es decir, 2 de cada 100 ecuatorianos creen en la asamblea, el resto no cree. Así es, lamentable y vergonzoso lo que ha pasado con la actual Asamblea Nacional. Y en ese sentido, el bloque de Creo ha tratado de hacer todo lo posible para que los ecuatorianos confíen en este poder del Estado. Pero lamentablemente nosotros no somos mayoría y la mayoría ha impuesto su criterio y no ha fiscalizado como debería haberse fiscalizado y no ha creado las leyes que deberían haberse creado y de esa manera demostrar un trabajo serio y responsable a los ecuatorianos. Pero frente a lo que ha sucedido y con la experiencia que hemos vivido durante estos 3 años y medio, nosotros estamos presentando al país candidatos o precandidatos a la Asamblea Nacional serios, preparados, muchos de ellos nuevos, jóvenes, mucha participación femenina, que garanticen un manejo responsable, transparente, idóneo en la próxima administración legislativa. Esas experiencias las que nos permiten nosotros pedir a los ecuatorianos que nos den su voto de apoyo y de confianza para tener una mayoría que permita a Guillermo Lasso hacer y empujar los cambios que necesita el país. Si no, el destino con 19 partidos o candidatos hasta ahora significa que tendrá que moverse con las mayorías móviles, y ya sabemos la experiencia de las mayorías móviles en la Asamblea. Este ha sido un diálogo esta tarde de miércoles 26 de agosto del 2020 con el señor Félix Pilco. Él es asesor político del bloque parlamentario de Creo en la Asamblea Nacional y vocero nacional del movimiento político, pues creando oportunidades, Creo. Muchas gracias, no será el primer diálogo, seguiremos hablando porque la campaña aún no comienza y los debates recién inician y esperamos tener en este espacio, con la misma cordialidad, con la misma rigurosidad, con el señor Guillermo Lasso. Feliz. Muchas gracias, muy amable, mucho gusto. Muchas gracias a ustedes y un abrazo para todos quienes nos acompañaron. Señoras y señores, hasta aquí llegamos en el Pensamiento Crítico de hoy, el programa de GAFA TV Ecuador para Ecuador y el mundo. Hasta la próxima. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.